Muy buen día, nosotras somos de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Ciencias de la Educación, licenciatura en Educación Primaria. Nuestro grupo está conformado por Rodequis Montes, mi persona, Stephanie Martínez, Dayanara Madrid, Alejandra Aguilar y Luzmila Martínez. Buenos días, profesor José Manuel Fajardo y oyentes. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante y a la vez muy complejo. Es el docente y su formación pedagógica. Para introducirnos en este tema debemos saber que la formación docente es un procedimiento para preparar futuros y potenciales docentes dentro de los ámbitos del conocimiento, de actitudes, de comportamientos y habilidades para así poder cumplir eficazmente la docencia dentro de la comunidad educativa y también dentro del salón de clase. Hoy en día podemos ver que la educación ya no es la misma que recibían nuestros padres o recibían nuestros abuelos. Antes, por lo que nos llegan a contar nuestros padres o abuelos, la educación se basaba más en lo teórico que en lo práctico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes la educación se basaba mucho en la lección que el maestro daba. Los niños solo iban a repetir la lección y la memorizaban. En pocas palabras, solo captaban la información, mas no la entendían. Eh, Conforme pasa el tiempo, vemos que hay una necesidad de cambiar la educación y con ello lleva a profesionalizar al docente para una buena y mejor atención a la sociedad. Ahora, es importante saber qué es la educación y qué es la pedagogía. La educación es, bueno, etimológicamente, la educación significa conducir, guiar u orientar. Y su tarea es desarrollar conocimientos, habilidades, valores, actitudes y comportamientos que permitan a los estudiantes convertirse en miembros productivos de la sociedad. Por otro lado, la pedagogía es una ciencia que estudia la educación y que esta tiene la función de orientar la educación eh, en base a acciones, en técnicas, principios y métodos. Con todo esto podemos deducir que la educación es una actividad práctica y la pedagogía es una actividad teórica. El perfil del docente panameño. Eh, es una definición de los rasgos, atributos, cualidades y capacidades que van a configurar la personalidad del docente. Y aquí se definen términos de saber hacer y del ser, que serán el resultado del proceso de la formación inicial y continua del docente o del educador. El perfil del docente panameño se divide en tres áreas. En el área personal, que describe atributos y rasgos referidos al educador como una persona integral. En el área académica, se refiere al saber y corresponde al saber profesional y el desarrollo intelectual del educador. Y el área pedagógica. Aquí implica todo lo referido al quehacer docente en el aula.
la institución y la comunidad. Se refiere al desempeño del trabajo profesional como parte del sistema educativo. Podemos concluir que el docente panameño debe ser innovador, debe ser tecnológico, debe ser humanista, debe ser investigador, didáctico, espiritual, que posea sensibilidad, que integre la práctica de los valores, y todo esto le va a permitir que la educación que el docente imparta sea integral, completa y más que todo digna. Muchas gracias. Para continuar, mi compañera Stephanie nos va a ampliar más sobre este tema. Buenos días, profesor José Manuel Fajardo. Voy a hablarles sobre el docente y su formación pedagógica. La formación del docente no es una tarea fácil. Muchas veces se cuestionan y se realizan interrogantes sobre cómo es el rol del docente, ya que la responsabilidad del docente es una práctica pedagógica que debe ser reflexivo y mediador, y como facilitador de nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque más que impartidor de conocimiento, ayuda a los estudiantes a comprender la enseñanza de una manera didáctica. El docente es como una guía que debe indagar sobre nuevas metodologías y poner en práctica en su profesión. De esta manera, incita a potenciar y fortalecer su pedagogía al implementar nuevas enseñanzas, aprendizaje. Siguiente. ¿Qué debe hacer el docente en su rol profesional? Bien, en su rol profesional, el docente debe examinar y analizar la realidad de su enseñanza, ya sea para mejorarla y fortalecer, o incluso modificar con el fin de lograr buenos resultados en las enseñanzas fuera y dentro del aula. Es decir, que su conocimiento se basa no solo en el aspecto académico, sino también en la formación personal, incluyendo el desarrollo emocional y social del estudiante, para que pueda prosperar en la sociedad de la que forma parte. Siguiente. La observación del docente la observación de la formación del docente. La observación ha formado parte del espacio curricular en la formación del docente. La actividad de observar puede considerarse observación ya sea de docentes, alumnos y las instituciones. Esto se expresa que la formación está al servicio de una formación centrada en el análisis. Es un proceso que precisa atención voluntaria y selectiva en función en el objetivo que se requiere lograr. A continuación, mi compañera Dayanara. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la importancia de la formación del docente. Actualmente la educación ha sufrido transformaciones y reformas en sus planes y programas, siendo más exigente para adentrarse en la nueva sociedad del conocimiento y donde precisamente la educación exige estudiantes con competencias sólidas para su ejecución. En este sentido, las escuelas hoy en día se preparan para culminar un nivel de enseñanza, sino además para preparar a estudiantes en el futuro y que de manera que cuando van a enfrentarse a la sociedad comprendan los problemas actuales donde tendrán una perspectiva objetiva, implementando las competencias adquiridas.
Por ello, los docentes deben estar preparados y actualizados en todos los ámbitos, con la finalidad de cumplir el perfil de egreso que existe. La mayoría de los maestros fueron educados bajo el modelo tradicional y aunque en la actualidad se habla de constructivismo, se sigue realizando una mezcla de constructivismo con tradicionalismo, pero también está en los docentes la capacidad de realizar cambios acorde a nuevas reformas y acuerdos. Sin embargo, se debe prestar mucha atención a la aplicación de estrategias y teorías, también a las técnicas en el desarrollo de las actividades diarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como el trabajo colaborativo y no cooperativo, exclusivamente la participación, el involucramiento de la creatividad, la motivación intrínseca, la libertad de expresión, uso y empleo de las TIC, análisis, investigación, involucramiento a través de los proyectos y sobre todo ofrecer la confianza para crear ambientes de aprendizaje. Eso tal y como lo describe DEM. Siguiente. El docente en la actualidad. El docente debe estar consciente de que pertenece a una sociedad del conocimiento que exige una cantidad de competencias a desarrollar con los estudiantes para poder ampliar las clases y actividades, logrando cambios precisos como tener claro que son un ejemplo a seguir para que el trabajo y el crear ambientes de aprendizaje significativos augura un involucramiento y desarrollo de competencias dentro y fuera de la interacción. Además, es tarea del docente que dentro de estos cambios inspire y enlace contenidos hacia una visión compleja que conlleva una educación integral, considerando que la mejor manera de transformar a la sociedad es sin duda a través de la formación donde construya una nueva forma de hacer teoría del conocimiento, acorde a la nueva sociedad y educación, ciencia y filosofía, que se requiere para transformar la sociedad con el involucramiento a todos los actores de la educación. En la práctica docente diaria, los maestros deben implementar estrategias con actividades como, por ejemplo, la construcción de competencias por proyectos, el estudio de casos por transversalidad, por grupos de discusión, planes, debates, proyectos didácticos, de tal forma que las estrategias que lleven a resolver y enfrentarse los problemas reales y que le permitan al estudiante llevar más allá lo visto en clase para que su aprendizaje sea significativo. También como el uso de organizadores gráficos, trabajos entre parejas, la autoevaluación, ya que las actividades traen consigo un proceso complejo de acuerdo a las etapas del desarrollo de los alumnos, por lo que se debe buscar lo mejor para ellos y eso será a través de los trabajos que desarrolle. Si bien es cierto, cada docente sabe el compromiso que tiene para con los alumnos, eh, el cual debe ser significativo, no solo en calificaciones, sino en la forma de desenvolverse en este mundo actual, lo que conduce a crear nuevos ambientes de aprendizaje cuyas características deberán estar enfocadas en el alumno y que éste emplee lo que conoce y también la enlace teniendo la capacidad de vincular con, el contexto con la teoría. Siguiente. La finalidad del docente. El docente
debe trascender en una nueva sociedad del conocimiento, con el compromiso definido de que la vocación no es solo trabajar en un aula, sino es en la búsqueda constante de ser un guía y facilitador que deje en los alumnos una huella para enfrentar los retos que se les presenten, haciendo uso de lo que los maestros le enseñan dentro del aula y fuera de ella. A continuación, mi compañera Alejandra con otros puntos. Buenos días, le voy a hablar sobre la formación docente. La formación docente es aquella que posibilita el desarrollo de competencias propias de ejercicio profesional en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Se entiende por formación docente el conjunto de cursos o eventos académicos con validez oficial, que tiene por objeto habilitar la práctica, actualizar a quienes realizan funciones de docencia en las teorías, procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. Siguiente. ¿Cómo debe ser la formación de un docente? La formación de un docente debe ser permanente y continua. Como reconocen los autores, para que ésta sea un verdadero agente transformador de la sociedad, se requiere de nuevas visiones de sus aspectos más generales, conceptuales, en el contexto actual, donde los saberes pragmáticos, constructivistas, tecnológicos, el desarrollo humano del docente en un proceso de significación personal y social, en donde va a desarrollar dentro de un aula de clase. Siguiente. ¿Cómo el docente debe asumir un enfoque pedagógico? El docente se coloca en la coyuntura de incluir y excluir premisas pedagógicas. Se debe reconocer para cada enfoque sus respectivas premisas pedagógicas, así como los posibles resultados de las puestas en práctica de dichos enfoques. Debe seleccionar el enfoque en el cual se siente identificado de acuerdo con el concepto que tenga acerca de los procesos de aprendizaje y la dirección pedagógica, que subyace en el proyecto curricular de la institución donde labora. En el caso de la educación superior es útil asumir el perfil profesional de proyecto curricular en el que participa el docente, siendo que las propuestas curriculares se ven concretas en los perfiles profesionales que se intentan formar en todos los cursos que integran un plan de estudio o mallas curriculares en un programa académico. Gracias. A continuación, mi compañera Luzmila. ¿En qué se centra la formación pedagógica? La formación pedagógica se centra en una fundamentación epistemológica, teórica y práctica. Estos elementos promueven una formación integral y de mejoramiento continuo, que a la vez posibilitan que la acogida de competencias actitudinales y procedimentales, convirtiendo la práctica pedagógica en un proceso integral y que responde a las necesidades del ámbito educativo de los países. Hay que destacar que cada docente utiliza diferentes enfoques y estrategias didácticas en lo que son sus prácticas pedagógicas, donde el factor motivación del docente que orienta a su clase se ve reflejado directamente en el desempeño académico del estudiante, por lo cual podemos decir que las prácticas didácticas deben de estar enfocadas en las necesidades de la colectividad estudiantil y empresarial. Siguiente. Las prácticas pedagógicas de los docentes.
Las prácticas pedagógicas de los docentes reflejan su impacto en el desempeño académico de los estudiantes. En los sistemas tradicionales de enseñanza, el docente cumple un rol principal o es el protagonista de este proceso de enseñanza, en donde el alumno debe demostrar lo que aprendió o lo que el docente le enseñó. Esto a través del uso de su memoria, que será valorado por medio de las calificaciones que han sido establecidas a través de las evaluaciones realizadas, las cuales miden el rendimiento académico del estudiante. Asimismo, el desempeño del estudiante no solo depende de los resultados de las evaluaciones, sino también depende de las participaciones y de las construcciones en el desarrollo de las unidades curriculares, las cuales son fomentadas por las estrategias didácticas de los docentes. Siguiente. Por último, tenemos lo que es la formación del docente, clave para la calidad educativa. El profesorado es pieza fundamental en todo el proceso de enseñanza y tienen la llave para mejorar el futuro del alumnado. Cuando comparten conocimiento, cuando facilita formación, cuando transmiten aprendizaje y valores universales, fomentan la creación de ciudadanos y ciudadanas activos que comprenden los principios de la democracia. Esto fomentan la tolerancia y participan en la sociedad en la que viven de forma responsable. El poder transformador de la educación de calidad permite el desarrollo personal, la equidad de género y la erradicación de la pobreza. La formación docente cumple un rol fundamental en lo que es el desempeño del estudiante. Y estos mismos suelen aplicar nuevas técnicas a sus estrategias didácticas de lo que van aprendiendo en el lapso de tiempo o en su vida cotidiana. Muchas gracias. Luego de analizado los resultados y culminado el proceso investigativo, se puede asumir con relación al objetivo planteado en esta investigación que la práctica pedagógica profesional da primicia al descubrimiento y favorece la cooperación, lo cual está asociado al proceso de ser sujeto como un ser social, lo que implica el promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más y se sienten más motivados. Muchas gracias. Esto ha sido todo por nuestra presentación.